Alma llegó con una maleta de cuero desgastado y un corazón tan vacío que apenas sentía el peso de sus propios pasos. Tenía 26 años y acababa de enterrar no solo a su marido, sino también cualquier ilusión de que la vida pudiera ser generosa con ella. La tuberculosis se lo había llevado en pleno invierno, tosiendo sangre hasta el último aliento, y la familia de él había dejado muy claro que una viuda sin hijos no tenía lugar en aquella casa. No hubo palabras crueles, solo un silencio frío y una sugerencia firme de que sería mejor buscar otro rumbo. Cuando la carta del notario llegó a la pensión donde Alma compartía un cuarto minúsculo con otras 3 costureras, ella pensó que era alguna deuda olvidada, algún problema más que sumar a la montaña de dificultades que ya cargaba. Pero no, era una herencia, un testamento. Tierras dejadas por Amelia Cordeiro, una tía abuela que Alma había visto apenas una vez en la infancia, en una visita tan breve que apenas guardaba memoria de ella. La propiedad estaba en un pueblo remoto del interior, un lugar cuyo nombre Alma ni siquiera sabía pronunciar correctamente. El notario explicaba en la carta que debía presentarse en 15 días para firmar los papeles, o la propiedad sería subastada para pagar las costas judiciales. Alma vendió su único anillo, una alianza delgada que su marido le había dado, y compró pasaje en una carreta que iba hacia el interior. El viaje duró 2 días completos, con paradas en posadas sucias donde dormía en hamacas amarradas en galerías, rodeada de extraños que roncaban y hablaban dormidos. Alma pasaba las noches despierta, mirando los techos de paja, preguntándose si no estaba cometiendo el error más grande de su vida. El pueblo apareció al final de la tarde del segundo día, pequeño y polvoriento, con una docena de casas bajas dispersas alrededor de una plaza donde había una iglesia y un kiosco abandonado. Alma bajó de la carreta con las piernas entumecidas y la columna adolorida y preguntó a la primera persona que vio dónde quedaba el notario. Un hombre viejo, sentado en el umbral de una tienda, señaló hacia un edificio bajo al otro lado de la plaza y comentó que ella debía ser la heredera de doña Amelia, porque hacía tiempo que el notario estaba esperando que alguien apareciera. Alma sintió todas las miradas del pueblo volverse hacia ella mientras cruzaba la plaza, y se dio cuenta de que su llegada no era sorpresa, que la gente ya sabía quién era antes de que ella llegara. El notario, un hombre bajo y calvo llamado señor Durbal, la recibió con una formalidad que rozaba la frialdad. Colocó los papeles sobre la mesa y explicó la situación con voz monótona, como si estuviera recitando algo que ya había dicho muchas veces. La propiedad quedaba a unos 10 kilómetros de allí, en una región que la gente evitaba, y estaba abandonada hacía exactamente 60 años. La familia que vivía allí había sido diezmada por el cólera en una sola semana, todos muriendo uno tras otro, mientras los vecinos se negaban a ayudar por miedo a contagiarse. Amelia, que era apenas una niña en esa época, estaba visitando parientes cuando todo sucedió, y cuando volvió encontró la casa sellada por las autoridades sanitarias y los cuerpos enterrados en un rincón del terreno. Nunca más quiso volver. Nunca más quiso ni oír hablar de aquel lugar, y había pasado los últimos 60 años de su vida viviendo en el pueblo, trabajando como partera y curandera. El señor Durbal se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo antes de continuar, y Alma percibió que estaba ganando tiempo, como si no quisiera decir lo que venía a continuación. Explicó que la propiedad estaba en pésimo estado, que nadie había pisado allí en 6 décadas, que el monte había tomado todo y que la casa probablemente estaba en ruinas. Más importante aún, dijo que nadie en la región quería aquella tierra, que la gente tenía miedo, que decían que el lugar estaba maldito y que cualquier cosa plantada allí moría antes de dar fruto. Había habido 2 intentos de ocupación a lo largo de los años, 2 familias que intentaron establecerse allí, pero ambas habían desistido en cuestión de semanas, diciendo que no podían dormir por las noches, que oían cosas,
que sentían presencias. El señor Durval hizo una pausa y entonces ofreció una salida. Un hacendado local estaba dispuesto a comprar la propiedad por 200,000 reis, muy por debajo del valor real, pero era dinero garantizado en mano. Alma miró al notario y después a los papeles sobre la mesa, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. 200,000 reis era mucho dinero, más de lo que ganaría en un año entero cosiendo. Daba para volver a la ciudad y alquilar un cuartito mejor, comprar una máquina de coser nueva, tal vez empezar un negocio propio. Sería lo sensato, lo seguro, lo que cualquier persona haría en su lugar. Pero algo dentro de Alma resistía la idea de vender sin siquiera ver lo que estaba vendiendo. Una terquedad inexplicable que la hacía querer conocer el lugar que su tía abuela le había dejado. Escuchó su propia voz diciendo que quería ver la propiedad primero, y vio al notario suspirar, como si ya esperara esa respuesta y no le gustara nada. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas en este momento. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones diferentes de este mundo inmenso. Y si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Alma merece una oportunidad, regálanos tu like y sobre todo, suscríbete a nuestro canal. Cada suscripción nos dice que no estamos solos contando estas historias, que hay alguien del otro lado que cree en los nuevos comienzos tanto como nosotros. Es un gesto pequeño para ti, pero para nosotros significa que podemos seguir trayendo historias de esperanza, de mujeres valientes, de vidas que se reconstruyen desde las cenizas. Tu suscripción nos da fuerzas para continuar. No te vayas sin dejar tu huella aquí con nosotros. El señor Durval consiguió un muchacho del pueblo para guiarla hasta allá. Un chico flaco de unos 13 años, llamado Dito, que aceptó la tarea a regañadientes, dejando claro que no iba a pasar del portón. Salieron al amanecer del día siguiente, caminando por un camino de tierra que se iba haciendo cada vez más estrecho, cada vez más tomado por la vegetación. Alma cargaba la maleta en una mano y usaba la otra para apartar las ramas que cruzaban el sendero, sintiendo el sol de la mañana calentar su espalda y el sudor comenzar a correr por su rostro. Dito iba adelante en silencio, sin mirar atrás, y Alma percibía por la tensión en sus hombros que tenía miedo, que quería terminar aquello lo más rápido posible. El paisaje alrededor era hermoso, de una manera salvaje, con árboles altos formando una bóveda verde sobre el camino y pájaros cantando escondidos en el follaje. Pero había algo en el aire, una quietud extraña que no parecía natural. Después de casi 3 horas de caminata, Dito se detuvo de repente y señaló hacia adelante sin decir nada. Alma miró y sintió su estómago apretarse. El sitio estaba allí, escondido detrás de una masa densa de vegetación que había crecido sin control durante 60 años. El portón de madera estaba colgando de lado, sostenido por una única bisagra oxidada, y la cerca había desaparecido casi completamente, tragada por el monte. Al fondo, apenas visible entre enredaderas y arbustos que subían por las paredes, estaba la casa. Era una construcción simple de tapia, con paredes que un día fueron pintadas de blanco, pero ahora estaban descascaradas y manchadas de humedad y musgo. El techo de madera estaba hundido en varios puntos, cubierto de hojas secas y ramas caídas, y las 2 ventanas del frente eran apenas huecos oscuros, sin vidrio, sin protección, pareciendo ojos vacíos mirando la nada. Dito dijo que esperaría allí, y que Alma tenía 2 horas antes de que él volviera al pueblo con o sin ella. Alma asintió y empujó el portón, que crujió fuerte y cayó completamente cuando intentó abrirlo más. Pisó por encima de los restos de madera podrida y entró en lo que un día había sido un jardín. Había piedras esparcidas por el suelo, probablemente restos de un camino, y podía distinguir los contornos de donde habían sido canteros, ahora tomados por pasto alto y plantas silvestres.
Un árbol inmenso crecía justo en el medio del terreno, sus ramas extendidas sobre la casa como brazos protectores, y Alma tuvo la impresión extraña de que el árbol estaba vigilando el lugar, guardando secretos que nadie más recordaba. La puerta del frente estaba trabada, pero la madera estaba tan podrida que cedió fácilmente cuando Alma empujó con el hombro. Entró despacio, parpadeando para acostumbrarse a la penumbra. El olor era fuerte, de moho y madera podrida, de décadas de abandono acumulado en cada rincón. La sala era pequeña, con un piso de tablas que crujía a cada paso, amenazando con ceder. Había restos de muebles cubiertos por telarañas tan gruesas que parecían tela, y Alma vio una silla volcada, una mesa sin pata, un armario cuyas puertas colgaban sueltas. Caminó despacio, probando el piso antes de dar cada paso, y exploró los otros cuartos. Una cocina minúscula con un fogón de barro agrietado, 2 dormitorios pequeños con las ventanas rotas, y un cuarto mayor al fondo, donde la luz apenas entraba. Fue en ese cuarto que Alma encontró algo que la hizo dejar de respirar por un momento. Colgado en la pared, milagrosamente intacto a pesar de todo, había un pequeño cuadro enmarcado. Se acercó despacio y limpió el vidrio con la manga, revelando un dibujo a carbón hecho con mano hábil. Era el retrato de una familia, un hombre de barba cerrada, una mujer de cabellos recogidos en moño y 3 niños de diferentes edades. En la esquina inferior, escrito con letra cuidadosa, estaba la fecha: Familia Cordeiro 1834. Alma tocó el vidrio con la punta de los dedos, sintiendo algo apretar en su pecho. Aquellas eran las personas que habían muerto aquí. Aquella era la familia que Amelia había perdido cuando era apenas una niña. Y por algún motivo, en 60 años de abandono, aquel dibujo había sobrevivido intacto, como si estuviera esperando que alguien viniera a encontrarlo. Alma quitó el cuadro de la pared con cuidado y lo colocó dentro de la maleta, sintiendo que era importante preservarlo, que aquellas personas merecían ser recordadas. Continuó explorando y encontró más cosas: platos apilados en un armario, todavía en el lugar donde alguien los había guardado décadas atrás. Un par de botas pequeñas debajo de una cama, del tamaño de un niño. Un baúl en el rincón de un cuarto que, cuando logró abrir forzando la cerradura oxidada, reveló ropas de bebé cuidadosamente dobladas como si la madre estuviera guardando para el próximo hijo que nunca llegó a nacer. Cada objeto era una ventana a vidas que habían sido interrumpidas de repente, a un futuro que nunca sucedió. Y Alma se encontró llorando sin darse cuenta, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras sostenía aquellas ropitas minúsculas. Secó los ojos y volvió a la sala, intentando recomponerse. Fue entonces que Alma percibió algo que cambió completamente su percepción del lugar. A pesar del abandono, a pesar de los 60 años sin nadie cuidando, la estructura de la casa estaba sólida. Las paredes de tapia eran gruesas y firmes, sin grietas grandes, sin señales de derrumbe inminente. El techo había cedido en algunos puntos, pero las vigas principales estaban enteras, fuertes, sosteniendo el peso. La casa no estaba muriendo, estaba apenas durmiendo, esperando que alguien viniera a despertarla. Alma salió por la puerta trasera y encontró el patio, que era mucho más grande de lo que esperaba. Vio árboles frutales esparcidos, viejos y retorcidos, pero todavía vivos. Reconoció guayabos, jabuticabas, un mango inmenso. Entre el monte distinguió lo que parecían ser restos de una huerta, canteros antiguos todavía visibles bajo la vegetación invasora. Y entonces, bien al fondo, semi-escondido por arbustos densos, Alma vio algo que hizo su corazón latir más rápido. Era una estructura de piedra baja, pareciendo un pequeño tanque o reservorio, y de ella brotaba agua cristalina. Pero no era solo eso. El agua caía formando una pequeña cascada de unos 3 metros de altura, creando un sonido constante y tranquilizador que llenaba todo el espacio.
Alma se acercó despacio, casi sin poder creerlo. Una naciente. Había una naciente viva en la propiedad. Agua corriente, agua limpia brotando de la tierra y cayendo en cascada hacia un pequeño arroyo que serpenteaba por el monte. Se arrodilló y tocó el agua con la mano. Era helada, pura, sin olor, sin mal sabor. Llenó las manos en cuenco y bebió, y era el agua más dulce que había probado jamás. Fue allí, arrodillada en la orilla de aquella naciente, con agua escurriendo entre sus dedos y el sonido de la cascada resonando en sus oídos, que Alma tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. No iba a vender. No iba a aceptar los 200.000 reis del hacendado. Iba a quedarse. Iba a intentar transformar aquel lugar abandonado en algo vivo de nuevo. No tenía sentido alguno. Era locura pura. Una mujer sola intentando recuperar un sitio que nadie quería, que todos decían estar maldito. Pero Alma sentía, con una certeza que no podía explicar, que ese era el lugar donde debía estar, que Amelia había dejado esa tierra para ella por un motivo, que había algo aquí esperándola. Tenía una casa que todavía tenía estructura buena, tenía tierra que un día fue productiva, tenía agua limpia y abundante, con una cascada que parecía un regalo escondido, y tenía todo el tiempo del mundo para intentar. Más importante aún, no tenía nada más que perder. Alma volvió a donde Dito esperaba, el muchacho visiblemente aliviado cuando ella apareció antes del tiempo combinado. Durante la caminata de vuelta al pueblo, fue en silencio, su cabeza hirviendo de planes, de ideas, de posibilidades. Necesitaría herramientas, semillas, ayuda para arreglar el techo y las ventanas. Necesitaría aprender a plantar, a cosechar, a vivir de la tierra. Y por primera vez en meses, desde que el marido había muerto y el mundo se había derrumbado a su alrededor, Alma sentía algo parecido a esperanza quemando en su pecho. Pequeño, pero persistente. Como la llama de una vela que se niega a apagar incluso en el viento más fuerte. Alma despertó antes de que el sol naciera, el cuerpo adolorido de dormir en el piso duro, pero la mente extrañamente clara y alerta. Por primera vez en mucho tiempo, había despertado con un propósito definido, con algo concreto para hacer, y eso hacía toda la diferencia. Se levantó despacio, estirando los músculos tensos, y salió al patio para lavarse la cara en el agua helada de la naciente. El aire de la mañana era fresco y húmedo, cargado del olor de tierra mojada y hojas, y Alma respiró hondo, llenando los pulmones, sintiendo que estaba respirando de verdad por primera vez en meses. El cielo estaba teñido de rosa y naranja en el horizonte, anunciando un día claro, y ella se quedó allí parada por un momento, apenas mirando la inmensidad del terreno que ahora era suyo, intentando decidir por dónde comenzar. La casa necesitaba reparaciones urgentes antes de que las próximas lluvias llegaran y causaran daños irreparables. El techo estaba con agujeros, las ventanas necesitaban vidrios, o al menos protección. La puerta del frente colgaba peligrosamente. Alma sabía que no lograría hacer todo sola. No tenía las herramientas necesarias, ni el conocimiento, pero podía al menos comenzar limpiando, organizando, evaluando lo que era posible salvar. Pasó la mañana entera barriendo la casa, quitando capas y capas de suciedad acumulada, hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas, nidos de pájaros abandonados en las esquinas del techo, telarañas que colgaban de cada viga. A cada cuarto que limpiaba, la casa iba revelando más de sí misma, mostrando los contornos de una vida que había existido allí mucho tiempo atrás. A media tarde, exhausta y hambrienta, Alma se dio cuenta de que necesitaba ir hasta el pueblo buscar provisiones y, más importante, conversar con el notario sobre cómo proceder con la propiedad. Guardó el cuadro de la familia Cordeiro dentro de la maleta, trabó la casa lo mejor que pudo y comenzó la larga caminata de vuelta. Esta vez
Sola el recorrido pareció aún más largo, y llegó al pueblo con los pies sangrando dentro de los zapatos y el cuerpo pidiendo descanso. Fue directo al notario y encontró al señor Durbal organizando papeles, que levantó los ojos sorprendido cuando ella entró. Claramente no esperaba verla de vuelta tan pronto, y mucho menos esperaba lo que ella dijo a continuación: que no iba a vender, que iba a quedarse con la propiedad e intentar trabajar la tierra. El señor Durbal se quitó los anteojos despacio y los limpió con el pañuelo, un gesto que Alma ya estaba comenzando a reconocer como señal de que estaba eligiendo las palabras con cuidado. Le explicó que si decidía quedarse, necesitaría registrar la propiedad en su nombre oficialmente, pagar algunas tasas atrasadas que se habían acumulado a lo largo de los años y providenciar documentación que comprobara que la tierra estaba siendo ocupada y cultivada. Alma sintió el estómago apretar al oír sobre las tasas porque no tenía dinero alguno. Pero el notario, percibiendo su preocupación, agregó que tenía 6 meses para regularizar la situación y que en ese tiempo podía comenzar a trabajar la tierra y vender los productos para conseguir el dinero necesario. Era una oportunidad estrecha, pero real, y Alma se aferró a ella como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Alma preguntó dónde podía comprar herramientas básicas y semillas, y el señor Durbal la dirigió a la tienda del señor Justino, un establecimiento pequeño pero bien surtido que quedaba en la plaza principal. Alma fue hasta allá cargando la maleta, que ahora parecía pesar toneladas, y entró en una tienda oscura y apretada, con estanterías del piso al techo repletas de todo tipo de mercancía. El señor Justino era un hombre gordo y bajo, de bigote cerrado y ojos pequeños, que la evaluaron de pies a cabeza antes de preguntar qué quería. Alma explicó su situación, que había heredado el sitio antiguo de doña Amelia y necesitaba herramientas y semillas para comenzar a plantar, pero que en el momento no tenía dinero y quería saber si aceptaba algún tipo de trabajo a cambio o pago fraccionado. El señor Justino cruzó los brazos y se quedó en silencio por un momento, claramente ponderando si valía la pena arriesgar a hacer negocio con una mujer sola que apenas conocía y que quería trabajar en un sitio que todo el mundo consideraba maldito. Alma estaba a punto de desistir cuando una voz femenina vino del fondo de la tienda, diciendo que el padre debía ayudar a la muchacha, porque doña Amelia siempre fue buena para todo el mundo y merecía que alguien cuidara de aquellas tierras correctamente. Una joven de unos 20 años apareció entre las estanterías, cabellos oscuros recogidos en un moño flojo, delantal sucio de harina, sonrisa amplia y ojos curiosos. Se presentó como Lucía, hija del tendero, y dijo que había oído hablar de que Alma iba a quedarse en el sitio y que le parecía muy valiente, que todo el pueblo estaba comentando sobre la mujer que no tenía miedo de fantasmas. El señor Justino refunfuñó algo sobre la hija, metiéndose donde no la llamaban, pero Alma percibió que había ablandado un poco, que la intervención de Lucía había abierto una brecha. Ofreció coser ropas para la familia a cambio de las herramientas y semillas. Dijo que era costurera experimentada y podía hacer cualquier tipo de pieza. Lucía inmediatamente se animó, diciendo que necesitaba vestidos nuevos, porque los que tenía estaban todos remendados y viejos. El señor Justino suspiró derrotado por la hija y acordó proveer lo básico: una azada, un machete, una hoz, semillas de frijol, maíz y calabaza, y algunas provisiones esenciales como harina, sal y manteca. A cambio, Alma haría 3 vestidos para Lucía y 2 camisas para él, y tendría 3 meses para entregar todo. Era un acuerdo justo, más generoso de lo que Alma esperaba, y aceptó con gratitud genuina. Lucía insistió en ayudarla a cargar las cosas de vuelta al sitio, diciendo que necesitaba conocer el lugar de cualquier manera, porque estaba muriendo de curiosidad. Las dos salieron del pueblo a media tarde, caminando por el mismo camino que Alma ya había recorrido 2 veces.
Lucía hablaba sin parar, contando historias del pueblo, de los habitantes, de los chismes que circulaban, y Alma descubrió que la joven tenía un espíritu libre y curioso que contrastaba completamente con el padre serio. Lucía contó que doña Amelia había sido partera de la mayoría de las personas del pueblo, incluyéndola a ella misma, que había venido al mundo por las manos de aquella mujer pequeña y callada que todos respetaban pero pocos conocían de verdad. Dijo que Amelia raramente hablaba sobre el pasado, que vivía sola en una casita simple en las afueras del pueblo, cultivando hierbas medicinales que vendía o daba gratis para quien necesitaba. Cuando llegaron al sitio, Lucía se quedó en silencio por primera vez desde que habían salido del pueblo, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. Admitió que nunca había venido hasta allí, que todos en el pueblo evitaban aquel lugar, pero que ahora, viéndolo con los propios ojos, no parecía tan aterrador como las historias hacían parecer. Era apenas una casa vieja y abandonada, triste y solitaria, esperando que alguien se importara lo suficiente para traerla de vuelta a la vida. Las dos entraron juntas, y Alma mostró lo que había limpiado: el cuadro de la familia que había encontrado en la pared, las ropitas de bebé que guardara con cuidado. Lucía se emocionó al ver aquellos vestigios de vidas interrumpidas, diciendo que aquellas personas merecían ser recordadas, que era bonito que Alma estuviera allí honrando la memoria de ellas. Lucía se quedó hasta que el sol comenzó a ponerse, ayudando a Alma a organizar las herramientas, a decidir dónde sería la primera área de plantío, a quitar el monte alrededor de la casa para disminuir el riesgo de serpientes y escorpiones. Cuando finalmente se despidió, prometió volver la semana siguiente trayendo telas para los vestidos y quedándose un tiempo para ayudar con lo que fuera necesario. Alma se quedó viéndola desaparecer por el camino, sintiendo algo cálido en el pecho, una mezcla de gratitud y esperanza. No estaba tan sola como pensaba. Había hecho su primera amiga allí, alguien que creía en ella lo suficiente para ayudar, para estar a su lado, incluso cuando todo el mundo pensaba que estaba loca. Los días siguientes se transformaron en una rutina agotadora pero satisfactoria. Alma despertaba con el sol, trabajaba en la tierra hasta que el cuerpo no aguantaba más, dormía como piedra y recomenzaba al día siguiente. Usaba el machete para abrir camino por el monte, la azada para preparar la tierra, las propias manos para arrancar raíces tercas y piedras que surgían del suelo. Cada metro cuadrado de tierra limpia era una victoria pequeña pero real, y Alma iba marcando su progreso mentalmente, viendo el terreno transformarse de a poco. Eligió un área cerca de la naciente para hacer la primera huerta, un rectángulo de tierra buena donde el sol pegaba fuerte por la mañana, y pasó 3 días enteros preparando aquel espacio, rompiendo terrones, sacando piedras, nivelando el terreno. Fue durante ese trabajo que Alma hizo un descubrimiento sorprendente. Cavando cerca de donde sería el cantero de frijol, la azada golpeó algo duro que no era piedra. Cavó con las manos y encontró, enterrada a apenas medio metro de profundidad, una caja de metal oxidada del tamaño de una caja de zapatos. Su corazón se disparó mientras limpiaba la tierra pegada en la tapa y forzaba la apertura, imaginando que tal vez fuera dinero escondido, joyas, algo de valor que pudiera ayudarla con los gastos. Pero cuando logró abrir, encontró algo completamente diferente: semillas. Decenas de bolsitas pequeñas hechas de tela, cada una amarrada con cordel e identificada con letra cuidadosa: frijol carioca, maíz, calabaza de cuello, maxixe, quimbombó, berenjena y otros que Alma no reconocía los nombres. Tomó una de las bolsitas con cuidado, casi con reverencia, y percibió que las semillas estaban secas pero intactas, preservadas por la caja de metal que había protegido contra la humedad y los bichos. Aquello era un tesoro más valioso que dinero, porque eran semillas adaptadas a aquella tierra específica,
variedades antiguas que habían sido cultivadas allí por generaciones. Alma entendió que aquello había sido enterrado a propósito, que alguien de la familia original había guardado aquellas semillas esperando poder plantar de nuevo cuando el cólera pasara, sin saber que nunca tendrían esa oportunidad. Y ahora, 60 años después, Alma había encontrado aquel regalo del pasado, aquel puente entre lo que fue y lo que podría ser de nuevo. Decidió allí mismo que plantaría aquellas semillas junto con las que había comprado, que les daría la oportunidad de crecer que nunca tuvieron. En la semana siguiente, Lucía volvió como prometido, trayendo telas coloridas y una cesta con pan fresco, queso y chorizo ahumado que la madre había mandado. Las dos pasaron la tarde cosiendo en la sombra del árbol grande que crecía en medio del terreno. Alma enseñando a Lucía algunos puntos más elaborados mientras trabajaban en los vestidos. Fue allí, conversando tranquilamente sobre asuntos triviales, que Alma sintió por primera vez desde la muerte del marido que tenía algo parecido a normalidad, a vida común, a amistad verdadera. Lucía contó que estaba comprometida con un muchacho del pueblo, un carpintero llamado Vicente, que trabajaba haciendo muebles y pequeñas construcciones, y que tal vez pudiera ayudar a Alma con las reparaciones de la casa si necesitaba. Alma se animó inmediatamente con la posibilidad, porque sabía que necesitaba arreglar el techo antes de las lluvias y no tenía la menor idea de cómo hacer eso sola. Lucía prometió hablar con Vicente y traerlo la próxima vez que viniera, y Alma sintió una ola de alivio al saber que habría ayuda profesional disponible, incluso si necesitaba pagar con más costura o con trabajo a cambio. Las dos terminaron el primer vestido aquella tarde, una pieza simple pero bien hecha en tela azul claro, y Lucía se lo probó allí mismo, girando y riendo, diciendo que estaba hermoso y que el padre no iba a tener cómo quejarse del acuerdo que había hecho. Fue en esa misma semana que Alma plantó por primera vez. Hizo surcos rectos en la tierra preparada, usando una cuerda estirada como guía para mantener las líneas paralelas, y fue colocando las semillas una a una, siguiendo el espaciamiento que había aprendido observando a otras personas plantar cuando era niña. Usó tanto las semillas compradas como las antiguas que había encontrado enterradas, marcando mentalmente dónde estaba cada tipo para poder comparar después cómo crecían. Cubrió todo con tierra suave, regó con agua de la naciente cargada en baldes que pesaban tanto que sus brazos temblaban, y entonces se quedó allí parada, mirando aquella tierra recién plantada, imaginando cómo sería ver los primeros brotes verdes rompiendo la superficie. Los días que siguieron fueron de ansiedad y expectativa. Alma despertaba todos los días e iba directo a mirar la huerta, buscando señales de germinación. Y al quinto día vio el primer brote, minúsculo y verde claro, emergiendo de la tierra oscura. Se arrodilló allí y lo tocó con la punta del dedo, sintiendo lágrimas calientes correr por su rostro sin poder controlar. Era vida. Era crecimiento. Era prueba concreta de que aquella tierra no estaba maldita, que podía producir, que tenía futuro. En los días siguientes, más brotes aparecieron, decenas de ellos formando líneas verdes que atravesaban el cantero, y Alma pasaba horas apenas mirando aquello, maravillada con el milagro simple de la semilla que se vuelve planta. Fue en una de esas tardes, cuando estaba regando la huerta, que oyó voces viniendo del frente de la casa. Alma dejó el balde y fue a ver quién era, y encontró a Lucía acompañada de un hombre alto y delgado, de unos 30 y pocos años, cabello oscuro, manos grandes y callosas de quien trabaja con madera. Se presentó como Vicente, novio de Lucía, y dijo que ella le había contado sobre la situación y que había venido a dar una mirada para ver qué se podía hacer. Alma lo llevó adentro y mostró los problemas: el techo agujereado, las ventanas sin protección, la puerta que apenas cerraba, las tablas del piso que estaban sueltas en varios puntos. Vicente fue examinando todo con atención profesional, probando vigas, golpeando paredes,
subiendo con cuidado a puntos críticos del techo. Cuando bajó, explicó que la estructura estaba sorprendentemente buena para una casa de 60 años abandonada, que las vigas principales estaban firmes y que, con algunas reparaciones estratégicas, la casa duraría algunas décadas más fácilmente. Podía arreglar el techo, hacer ventanas nuevas, cambiar la puerta, reforzar el piso en los puntos débiles, pero necesitaría material y llevaría unas 2 semanas de trabajo. Alma preguntó cuánto costaría, y Vicente se rascó la barba pensativo y entonces hizo una propuesta. Haría el trabajo a cambio de que Alma enseñara a Lucía a coser correctamente, porque los dos iban a casarse en 6 meses y Lucía necesitaba saber hacer las propias ropas y ropas para los hijos que vendrían. Alma aceptó en el momento, aliviada por no necesitar gastar dinero que no tenía, y los 3 cerraron el acuerdo allí mismo, sellado con apretón de manos. Vicente comenzó a trabajar la semana siguiente, trayendo madera, clavos, herramientas que Alma nunca había visto. Trabajaba desde el amanecer hasta media tarde, cuando el sol se ponía demasiado fuerte, y entonces se iba al pueblo. Alma ofrecía almuerzo simple, frijol con harina y lo que hubiera, y él aceptaba agradecido, comiendo en silencio en el piso de la galería mientras descansaba. Eran pocas las palabras intercambiadas, pero Alma percibió que Vicente era hombre de pocas palabras de cualquier manera, que se comunicaba más a través del trabajo bien hecho que a través de conversación, y el trabajo era impecable. Cada tabla colocada con precisión, cada clavo martillado en el ángulo correcto, cada ventana encajando perfectamente en el marco. Fue durante una de esas tardes de trabajo que algo extraño sucedió. Alma estaba en la parte de atrás de la casa, cosechando frutas de los árboles antiguos que había encontrado, cuando oyó ruido de caballos viniendo del frente. Dejó la cesta y fue a ver quién era, y encontró 3 hombres montados en caballos buenos. Uno de ellos, claramente el líder por la forma como los otros, lo observaban esperando órdenes. El hombre bajó y se presentó como Coronel Tavares, dueño de la hacienda grande que quedaba a unos 20 kilómetros de allí, y dijo que había oído hablar de que Alma había heredado el sitio antiguo y quería hacer una propuesta de compra. Antes de que ella pudiera responder, ofreció 500,000 reis, más del doble de la oferta anterior, dinero suficiente para que Alma viviera confortablemente por años. Alma miró a aquel hombre de ropas caras y postura arrogante, y algo en ella inmediatamente desconfió. Nadie ofrecía el doble del valor de una propiedad sin tener un motivo muy bueno. Preguntó directamente por qué quería aquella tierra específicamente. El coronel Tavares vaciló apenas un segundo antes de responder que estaba expandiendo sus tierras y que aquel sitio quedaba en una posición estratégica para sus planes. Pero Alma percibió que no era exactamente eso, que había algo más que no estaba diciendo. Rechazó educadamente, diciendo que no estaba interesada en vender, y vio la sonrisa del coronel desaparecer, sustituida por una expresión dura. Dijo que estaba cometiendo un error, que mujer sola no lograba tocar tierra correctamente, que se iba a arrepentir de haber rechazado una oferta tan generosa. Montó en el caballo y partió con los secuaces sin mirar atrás, dejando una nube de polvo y una sensación incómoda en el aire. Vicente, que había presenciado todo desde la galería donde trabajaba en el techo, bajó y advirtió a Alma que tuviera cuidado con el coronel Tavares, que el hombre era conocido por conseguir lo que quería, usando métodos no siempre legales, que ya había expulsado familias enteras de sus tierras usando intimidación y trucos jurídicos. Alma sintió un frío en la espina, pero fingió coraje que no sentía completamente, diciendo que no se iba a dejar intimidar, que aquella tierra era suya por derecho y que iba a luchar para mantenerla. Vicente asintió con respeto y volvió al trabajo, pero Alma percibió que se quedó más atento después de eso, siempre mirando hacia el camino cuando oía cualquier ruido. 2 semanas después,
con el techo arreglado, las ventanas instaladas y la puerta nueva colgada, la casa se había transformado completamente. Ya no era una ruina, era un hogar de verdad, protegido de la lluvia y del viento, con luz del sol entrando por las ventanas de vidrio y puerta que cerraba correctamente. Alma apenas podía creer la diferencia, y pasó la primera noche después de las reparaciones durmiendo en la cama de hierro que había limpiado y arreglado, debajo de un techo que ya no tenía agujeros, y por primera vez desde que llegara allí, se sintió verdaderamente segura. La huerta había crecido más allá de sus expectativas más optimistas, con plantas de frijol subiendo en las estacas que había clavado, maíz ya con un palmo de altura, calabazas comenzando a esparcirse por el suelo. Era prueba viva de que lograba, de que era capaz de hacer aquello funcionar, de que había tomado la decisión correcta al quedarse. Los meses fueron pasando, y Alma se iba transformando junto con la tierra. Su cuerpo, que era delgado y débil de meses comiendo mal, ganó músculos y resistencia. Las manos, antes delicadas de tanto coser, se volvieron callosas y fuertes, capaces de sostener la azada por horas sin temblar. El rostro, protegido por un sombrero de paja que Lucía le había dado, se bronceó hasta quedar del color de la tierra que trabajaba. Alma apenas se reconocía cuando miraba el reflejo en el agua de la naciente, y le gustaba esa versión nueva de sí misma, esa mujer que no tenía miedo de sudar, de ensuciarse las manos, de trabajar hasta que el cuerpo pidiera descanso. Era diferente de la Alma que había sido, y esa diferencia era liberadora de una forma que nunca imaginara posible. La primera cosecha vino 3 meses después del plantío, y fue una celebración silenciosa pero profundamente emocionante. Alma cosechó frijol en abundancia, maíz de espigas gordas y granos perfectos, calabazas grandes y firmes. Las semillas antiguas que había encontrado enterradas habían producido especialmente bien, como si estuvieran esperando 60 años por esa oportunidad de mostrar de lo que eran capaces. Alma separó parte de la cosecha para vender en el pueblo y guardó las mejores semillas para el próximo plantío, sabiendo que estaba continuando un ciclo que había sido interrumpido hacía tanto tiempo. Cada grano guardado era una promesa de futuro, una conexión entre el pasado que había encontrado y el futuro que estaba construyendo. Lucía la ayudó a cargar los productos para la feria del pueblo, y Alma montó un puesto pequeño pero organizado, con sus productos arreglados en cestas limpias. Al principio las personas pasaban pero no paraban, miraban de lejos con curiosidad mezclada con desconfianza. Alma sabía que estaban recordando las historias sobre la tierra maldita, preguntándose si era seguro comer algo que había crecido en aquel lugar. Pero entonces doña Benedita, una señora anciana que todos respetaban, paró en el puesto y compró 1 kilo de frijol, diciendo lo suficientemente alto para que todos oyeran que si la tierra había producido después de 60 años, era porque había sido bendecida, no maldita. Fue como si aquella frase hubiera roto un hechizo, y otras personas comenzaron a acercarse, a preguntar precios, a comprar. Alma vendió todo en 2 horas, volviendo a casa con la bolsa vacía y el bolsillo lleno de monedas por primera vez desde que llegara allí. Era dinero honesto, ganado con sudor y trabajo, y contó cada moneda 3 veces antes de guardar, planeando mentalmente lo que necesitaba comprar, cuánto podía guardar para las tasas que necesitaría pagar al notario. Por primera vez en meses, Alma se permitió pensar que tal vez lograría hacer aquello funcionar de verdad, que tal vez había encontrado no apenas un lugar para vivir, sino una forma de vivir, una vida que hiciera sentido y le diera propósito. Fue en esa época que las cosas comenzaron a ponerse extrañas, cosas pequeñas al inicio, tan sutiles que Alma casi pensó que estaba imaginando. La cerca que había arreglado con tanto cuidado amaneció derribada una mañana, como si animales grandes hubieran pasado por allí durante la noche.
Reconstruyó, reforzando mejor esta vez. Una semana después, encontró huellas de caballo en el patio, bien cerca de la casa, pero no había oído a nadie llegar durante la noche. Entonces vino el incidente con la naciente. Alma despertó cierta mañana y encontró el agua barrosa, sucia de tierra que claramente había sido tirada allí a propósito. Llevó 2 días de trabajo duro limpiar, desviar el flujo temporalmente y sacar toda la suciedad. Y aún después, el agua demoró una semana para volver a correr completamente cristalina. Alma sabía que no eran accidentes, que alguien estaba intentando sabotearla, asustarla, hacerla desistir. Sospechaba del coronel Tavares, pero no tenía pruebas, y sin pruebas no podía hacer nada además de continuar arreglando los daños y quedándose más atenta. Comenzó a dormir más liviano, despertando con cualquier ruido extraño, manteniendo el machete siempre cerca. Vicente, que continuaba apareciendo regularmente para ayudar con pequeñas reparaciones y obras, notó la tensión en ella y ofreció quedarse algunas noches durmiendo en la galería para montar guardia. Pero Alma rechazó, no queriendo ponerlo en riesgo o dar a los vecinos motivo para hablar mal de ella. Una mujer sola ya era asunto de chisme suficiente. No necesitaba añadir un hombre durmiendo en su casa, aunque fuera apenas protección. Fue Lucía quien trajo la noticia que explicaba todo. Apareció una tarde sin aliento de tanto correr, los ojos muy abiertos de preocupación, y contó que había oído al padre conversando con otros comerciantes sobre un rumor que corría en el pueblo. Decían que el coronel Tavares había descubierto que había oro enterrado en el sitio antiguo, que la familia original había enriquecido minando oro y que cuando el cólera llegó, habían enterrado una fortuna antes de morir. Era mentira completa, invención pura. Pero el coronel había esparcido esa historia y ahora estaba usando como justificativa para presionar a Alma a vender, diciendo que ella no tenía derecho de quedarse sentada encima de riqueza que podría beneficiar toda la región si fuera explotada adecuadamente. Alma quedó pasmada con la audacia de aquella mentira, pero al mismo tiempo entendió inmediatamente el peligro que representaba. Si las personas creían que había oro allí, habría invasiones, intentos de robo, presión de las autoridades para expropiar la tierra en nombre del bien público. Necesitaba probar que no había oro alguno, pero ¿cómo probar la inexistencia de algo? Era imposible. Lucía sugirió que buscara al notario, que el señor Durval tal vez supiera qué hacer, que tenía acceso a documentos antiguos que podrían probar que la familia nunca tuvo envolvimiento con minería. Alma concordó que era el mejor camino y decidió ir al pueblo al día siguiente. Pero en la mañana siguiente, antes de que el sol naciera completamente, Alma fue despertada por ruido de caballos y voces altas. Salió corriendo de la casa y encontró 5 hombres en el patio, 3 de ellos armados con escopetas, liderados por el coronel Tavares. Estaba bajando del caballo con una tranquilidad arrogante, como si fuera dueño del lugar, y dijo que había venido con una orden judicial para hacer una búsqueda en la propiedad, buscando evidencias de actividad minera irregular. Alma exigió ver la orden y él mostró un papel que parecía oficial, con sello y firma de un juez que ella no conocía. Podía ser falso, probablemente era falso, pero los hombres armados hacían cualquier discusión demasiado peligrosa. Alma se quedó allí parada, impotente, mientras los hombres revolvían todo. Entraron en la casa sin cuidado, derribando muebles, abriendo armarios, rompiendo tablas del piso buscando compartimentos escondidos. Cavaron agujeros aleatorios en el patio, destruyendo parte de la huerta que Alma había cuidado con tanto cariño. Derribaron la cerca de nuevo, esta vez a propósito, riendo mientras lo hacían. Pasaron horas haciendo aquella destrucción sistemática y no encontraron nada, porque no había nada para encontrar. Pero el daño estaba hecho. La casa estaba desordenada,
la huerta parcialmente destruida, y Alma estaba furiosa de una forma que nunca había sentido antes, una rabia caliente y densa que quemaba en el pecho como brasa viva. Cuando finalmente se fueron, Alma entró en la casa y vio la extensión de los daños: platos rotos, ropas tiradas en el piso, el cuadro de la familia Cordeiro que había guardado con tanto cuidado, ahora estaba con el vidrio rajado. Se sentó en medio del desorden y lloró, no de tristeza o desesperación, sino de rabia pura, de indignación ante la injusticia. Había trabajado tanto, había sacrificado tanto, y ahora un hombre poderoso pensaba que podía simplemente destruir todo porque quería aquellas tierras para sí. Alma secó las lágrimas con el dorso de la mano y tomó una decisión. No iba más a quedarse en la defensiva, iba a atacar, iba a luchar. Iba a encontrar una forma de probar que el coronel Tavares estaba mintiendo y proteger lo que era suyo por derecho. Lucía y Vicente aparecieron a media tarde, trayendo ayuda inesperada. 6 personas del pueblo, incluyendo a doña Benedita y al señor Justino, todos cargando herramientas y dispuestos a ayudar a arreglar los destrozos. Alma se quedó sin palabras ante aquella demostración de solidaridad, y doña Benedita explicó que la noticia de lo que el coronel había hecho se había esparcido rápidamente por el pueblo y que muchas personas estaban indignadas, que habían decidido que era hora de que alguien enfrentara a aquel hombre que hacía años intimidaba y explotaba a los más débiles. No era solo sobre Alma, era sobre todos los que ya habían sido perjudicados por él, sobre justicia que nunca había sido hecha. Trabajaron juntos hasta el anochecer, arreglando la cerca, limpiando la casa, replantando lo que había sido destruido en la huerta. Fue durante ese trabajo colectivo que Alma sintió por primera vez desde que llegara que tenía una comunidad de verdad, que no estaba sola, que tenía personas a su lado dispuestas a luchar con ella. Fue doña Benedita quien sugirió lo que hacer a continuación: buscar al padre Augusto, que era autoridad respetada y tenía acceso a los registros antiguos de la iglesia, incluyendo registros de bautismos, casamientos y óbitos de la familia Cordeiro. Si los registros mostraban que la familia siempre fue de agricultores, eso ayudaría a desmentir la historia del oro. Al día siguiente, Alma fue hasta la iglesia por primera vez desde que llegara al pueblo. El padre Augusto era un hombre de mediana edad, cabellos grises, ojos gentiles, que la recibió con simpatía genuina. Dijo que había conocido bien a doña Amelia, que iba a misa todos los domingos sin falta y que era mujer de fe profunda a pesar de todo el dolor que había cargado. Cuando Alma explicó su situación y pidió acceso a los registros, el padre la llevó hasta una sala pequeña en el fondo de la iglesia, donde quedaban los libros antiguos, grandes volúmenes encuadernados en cuero, donde generaciones de padres habían registrado la vida de la comunidad. Llevó 2 horas de búsqueda cuidadosa, pero encontraron lo que necesitaban. Los registros de la familia Cordeiro databan de 1820, cuando el patriarca de la familia, abuelo de Amelia, había comprado las tierras y comenzado a cultivar. Había registros de bautismos de 5 hijos, registros de casamientos, y finalmente los registros de óbito de 1834, todos en la misma semana, todos listando cólera como causa de muerte. No había ninguna mención a minería, ningún registro de riqueza súbita, nada que indicara cualquier cosa, además de una familia de agricultores honestos que tuvieron la infelicidad de estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, cuando la enfermedad llegó. El padre Augusto ofreció escribir una declaración oficial basada en los registros, un documento que Alma podría usar para desmentir públicamente las alegaciones del coronel. Más importante aún, dijo que iría personalmente a confrontar a Tavares en la próxima misa de domingo delante de toda la congregación y acusarlo públicamente de esparcir mentiras
y perseguir a una mujer inocente. Era arriesgado para el padre hacer eso. Podía causar problemas con los poderosos de la región, pero dijo que había momentos en que el silencio era complicidad y que ese no era uno de esos momentos. Alma agradeció con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez que tal vez, apenas tal vez, tenía una oportunidad real de vencer aquella lucha. El domingo llegó y Alma fue a misa por primera vez, sentándose en los bancos del fondo de la iglesia que estaba repleta. Vio al coronel Tavares sentado al frente con la familia, vestido con ropas finas, postura arrogante de quien no espera ser desafiado. El padre condujo la misa normalmente hasta llegar al momento del sermón, y fue entonces que sacó los registros antiguos y comenzó a hablar. Contó la historia de la familia Cordeiro, leyó en voz alta los nombres de los que habían muerto, mostró los registros que probaban que eran agricultores simples. Entonces, miró directamente a Tavares y dijo con voz clara que resonaba por la iglesia entera, que esparcir mentiras sobre los muertos para robar tierras de los vivos era pecado grave, que explotar la codicia ajena para perjudicar a los débiles era contrario a todo lo que Cristo enseñara. El silencio en la iglesia era absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia el coronel Tavares, que se había puesto rojo de rabia y humillación. Se levantó bruscamente y salió de la iglesia sin decir palabra, la familia corriendo atrás. Alma supo que había hecho un enemigo mortal, pero también había vencido la primera batalla. Las personas comenzaron a murmurar entre sí, la verdad esparciéndose más rápido que la mentira se había esparcido, y cuando Alma salió de la iglesia después de la misa, varias personas pararon para apretar su mano, para decir que creían en ella, que apoyaban su derecho de quedarse en las tierras. Pero Alma sabía que aquello no había terminado, que hombres como el coronel Tavares no desistían fácilmente, que encontraría otras formas de atacar. Y estaba cierta. 2 noches después, despertó con olor a humo. Salió corriendo y vio que la cerca de los fondos estaba prendiendo fuego, llamas subiendo alto en la oscuridad, amenazando esparcirse para la casa y para la huerta. Tomó baldes y comenzó a tirar agua de la naciente en el fuego, gritando por ayuda, aunque sabía que estaba demasiado lejos del pueblo para que alguien oyera. El fuego era fuerte, había sido prendido con querosén o algo similar, y Alma sabía que no lograría apagar sola. Fue cuando oyó voces viniendo por el camino y vio antorchas acercándose. Por un momento terrible, pensó que eran los secuaces del coronel volviendo para terminar el servicio, pero entonces reconoció a Vicente al frente, seguido por Lucía y más 5 hombres del pueblo, todos cargando baldes y herramientas. Habían visto el brillo del fuego desde lejos y habían venido corriendo para ayudar. Trabajaron juntos por más de 1 hora, tirando agua, cavando trincheras para evitar que el fuego se esparciera, sofocando las llamas con tierra y ramas verdes. Cuando finalmente lograron apagar todo, estaban todos cubiertos de hollín y exhaustos, pero la casa estaba salva, la huerta estaba salva, Alma estaba salva. Vicente se quedó hasta el amanecer montando guardia, y fue allí sentados en la galería mientras el cielo aclaraba lentamente que él contó su propia historia. También había sido perjudicado por el coronel años atrás, cuando su padre tenía tierras pequeñas que Tavares quería para expandir la hacienda. Habían resistido la presión de vender, y una noche sus plantaciones habían sido quemadas. Sin cómo sustentarse, el padre de Vicente había sido forzado a vender por casi nada y había muerto 6 meses después, de pesar más que de enfermedad. Vicente había jurado que un día haría justicia, pero nunca había tenido coraje de enfrentar al coronel solo. Pero ahora, viendo a Alma luchar con tanta determinación, había encontrado su propia valentía de vuelta. Alma entendió entonces que aquello era más grande que ella, que era sobre todas las personas que habían sido pisoteadas por hombres poderosos que pensaban que podían hacer lo que quisieran. Decidió que no iba apenas a defenderse, iba a tomar la ofensiva.
Iría al pueblo, hablaría con el delegado, haría denuncia formal, exigiría investigación. Sabía que era arriesgado, que el delegado probablemente era amigo o estaba en el bolsillo del coronel, pero necesitaba intentar, necesitaba al menos dejar registrado lo que estaba sucediendo. Vicente ofreció ir con ella y Alma aceptó, agradecida por no estar más sola en esa lucha que parecía cada día más grande y peligrosa. La confrontación en la delegación no fue como esperaban. El delegado oyó la denuncia con expresión aburrida, anotó algunos detalles en un cuaderno gastado y dijo que iba a investigar, pero su tono dejaba claro que no haría nada. Fue cuando el notario Durbal, que estaba en la delegación tratando otros asuntos, oyó la conversación e intervino. Dijo lo suficientemente alto para que todos en la delegación oyeran que había precedente legal para lo que estaba sucediendo, que persecución sistemática a propietario de tierras era crimen, que incendio criminal era crimen, y que si el delegado no hacía su trabajo, él mismo escribiría al juez de la comarca relatando la omisión. El delegado quedó visiblemente incómodo, atrapado entre el poder del coronel y la amenaza de consecuencias legales, y acabó acordando abrir investigación formal. Alma salió de la delegación sabiendo que había ganado tiempo, pero no necesariamente seguridad. La batalla estaba lejos de terminar, pero tenía aliados ahora. Tenía personas dispuestas a luchar a su lado. Tenía pruebas de su inocencia y de la maldad del coronel. Más importante, tenía algo que no tenía cuando llegara allí meses atrás. Tenía raíces profundas y fuertes que la amarraban a aquella tierra de una forma que ninguna amenaza podía arrancar fácilmente. Estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo, por el hogar que había construido con las propias manos, por la vida que había encontrado cuando pensaba que no había más nada para encontrar. La investigación del delegado, incluso hecha a regañadientes, acabó teniendo consecuencias que nadie esperaba. 3 días después de la denuncia formal, uno de los secuaces del coronel Tavares apareció en la delegación solo, pidiendo hablar en particular. El hombre, que se llamaba Juan y había trabajado para el coronel por 5 años, estaba cansado de ser usado para hacer el trabajo sucio y había decidido contar todo lo que sabía. Confesó que había sido él quien prendiera fuego en la cerca, siguiendo órdenes directas del patrón, que el coronel había mandado hacer la falsa búsqueda por oro, que todo era parte de un plan para forzar a Alma a vender por desesperación. Más importante, Juan reveló el motivo real del interés del coronel. No era oro, era agua. La naciente en el sitio de Alma era la cabecera de un arroyo que alimentaba toda la región, incluyendo parte de las tierras del coronel. Pero en los últimos años, con la sequía poniéndose cada vez más severa, el arroyo había disminuido bastante. Y el coronel sabía que quien controlara la naciente controlaría el agua de toda el área. Si conseguía el sitio, podía desviar la naciente para sus tierras y dejar a los vecinos sin agua, forzándolos a vender también o pagar caro por el acceso. Era un plan de dominación territorial, simple pero efectivo, y Alma era apenas el primer obstáculo que necesitaba ser removido. Guau entregó cartas que probaban las intenciones del coronel, documentos donde discutía sus planes con otros hacendados, todo lo que el delegado necesitaba para abrir proceso formal. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Las personas entendieron finalmente que no era sobre Alma específicamente, sino sobre todos ellos, sobre el futuro del agua en la región, sobre no permitir que un hombre poderoso controlara el recurso más básico de sobrevivencia. Se reunieron en la plaza de la iglesia agricultores pequeños, comerciantes, familias que dependían de aquella tierra para vivir, y decidieron juntos que era hora de actuar. Formaron una especie de consejo informal, y fueron en grupo hasta la hacienda del coronel, no para pelear, sino para dejar claro que sabían de los planes de él y que no iban a permitir que sucedieran. Era fuerza en números, era solidaridad,
transformada en acción concreta. El coronel Tavares, viéndose cercado y expuesto, intentó negar todo, pero las pruebas eran muchas y los testimonios eran consistentes. El juez de la comarca, finalmente presionado por evidencias que no podía ignorar, abrió proceso contra él por diversos crímenes: tentativa de apropiación ilegal de tierras, incendio criminal, falsificación de documentos, intimidación y coacción. El coronel fue obligado a retirarse de la región temporalmente mientras el proceso corría, y su influencia, que antes parecía absoluta, comenzó a disminuir rápidamente. Las personas que antes tenían miedo de contrariarlo comenzaron a hablar, a contar sus propias historias de abuso y explotación, y una ola de justicia tanto tiempo reprimida comenzó finalmente a fluir. Para Alma, aquello significaba finalmente poder respirar en paz, poder dormir sin miedo de despertar con la casa en llamas, poder trabajar su tierra sin mirar por encima del hombro todo el tiempo. Pero también significaba algo mayor. Se había convertido en símbolo de resistencia sin querer, ejemplo de que era posible enfrentar a los poderosos y vencer, de que una mujer sola tenía derechos que necesitaban ser respetados. Personas venían de otros pueblos para conocerla, para oír su historia, para ver el sitio que había sido recuperado del abandono. Alma recibía a todos con hospitalidad simple, ofreciendo agua fresca de la naciente y frutas del huerto que estaba floreciendo de nuevo, contando su historia sin embellecer, sin hacerse heroína, apenas mujer común que había hecho lo que necesitaba ser hecho. Con la amenaza del coronel neutralizada, Alma pudo finalmente concentrarse completamente en hacer el sitio prosperar. La segunda cosecha fue aún mejor que la primera, y expandió el área de plantío usando las técnicas que iba aprendiendo a través de ensayo y error y de los consejos de vecinos más experimentados. Plantó más variedades, experimentó con cultivos diferentes, descubrió que aquella tierra era especialmente buena para calabaza y quimbombó, que crecían grandes y sabrosos. Comenzó a vender regularmente en la feria, ganando reputación por productos de calidad, y el dinero que entraba era suficiente no solo para sus necesidades básicas, sino también para comenzar a hacer mejoras reales en la propiedad. Fue en esa época que Vicente propuso una sociedad inesperada. Él y Lucía se habían casado en un domingo soleado, con fiesta simple pero alegre en la casa de los padres de ella, y estaban buscando lugar para construir su propia casa. Vicente sugirió que construyeran en el borde del terreno de Alma, en un área que ella no estaba usando, y a cambio, él continuaría ayudando con reparaciones y construcciones en el sitio, además de contribuir con parte de la producción agrícola. Sería bueno para ambos. Vicente tendría tierra para trabajar sin necesitar comprar, y Alma tendría ayuda constante y compañía cercana. Alma aceptó sin vacilar, animada con la idea de tener vecinos de verdad, amigos que se convertirían en familia escogida. La construcción de la casa de Vicente y Lucía llevó 3 meses, hecha en fines de semana y tardes de noches, con ayuda de varios hombres del pueblo. Alma ayudaba como podía, cocinando para los trabajadores, cargando materiales, aprendiendo en el proceso más sobre construcción de lo que jamás imaginara necesitar saber. Cuando la casa quedó lista, simple pero sólida, con galería amplia y patio espacioso, hubo fiesta para celebrar, y Alma sintió profunda satisfacción en ver aquel rincón del sitio ganar vida nueva, en saber que no estaría más sola en aquellas tierras. Con el pasar de los meses, el sitio fue transformándose completamente. La casa principal, que Alma había recuperado del abandono, ganó pintura nueva en las paredes, un tono de amarillo suave que brillaba al sol. Las ventanas tenían cortinas de tela simple que ella misma cosiera, y la puerta de entrada tenía un marco de madera barnizada que Vicente hiciera con esmero. El patio, antes tomado por el monte, ahora tenía canteros organizados,
un jardín de flores en el frente de la casa, donde crecían rosas y crisantemos, y la cerca toda alrededor había sido reconstruida, pintada de blanco, delimitando claramente la propiedad. El árbol grande en el centro del terreno, que Alma pensara que estaba muerto cuando llegó, había revelado estar apenas dormido, y ahora sus hojas formaban sombra generosa donde ella colocara un banco de madera. Los árboles frutales antiguos habían sido podados y cuidados, y producían ahora en abundancia guayabas dulces, jabuticabas que Alma comía directo del árbol, mangos tan grandes que uno solo servía para 2 personas. Había aprendido a hacer dulces y compotas, productos que vendía en la feria junto con las verduras y legumbres, diversificando su renta y ganando aún más reputación de productora de calidad. La huerta se había expandido al triple del tamaño original, con rotación de cultivos que mantenía la tierra siempre productiva, y Alma había comenzado también a criar gallinas, cuyos huevos frescos se volvieron artículo buscado en el pueblo. La naciente, que había sido el punto de partida de toda la disputa con el coronel, Alma decidiera compartir con la comunidad. Con la ayuda de Vicente y otros hombres, construyeron un sistema simple de canalización que llevaba parte del agua para un reservorio comunitario que quedaba en el borde de la propiedad, donde cualquiera podía venir a buscar agua limpia gratuitamente. Era su forma de agradecer por el apoyo que había recibido, de retribuir la solidaridad que había hecho toda la diferencia, y también de honrar lo que creía ser el verdadero propósito de aquella tierra: sustentar vida, no ser propiedad egoísta de una persona sola. Fue en un fin de tarde de domingo, casi un año después de haber llegado por primera vez, que Alma estaba sentada en el banco bajo el árbol grande, descansando después de un día de trabajo, cuando vio una mujer caminando por el camino en dirección al sitio. La mujer era joven, no debía tener más de 20 y pocos años, delgada además, ropas gastadas, cargando un atado pequeño que contenía claramente todo lo que poseía. Alma reconoció inmediatamente aquella postura, aquel modo de quien está perdida y desesperada, porque había sido exactamente así que ella misma había llegado allí un año atrás. La muchacha paró en el portón vacilante y preguntó si aquella era la casa de la señora Alma, la que había recuperado el sitio abandonado. Alma confirmó y preguntó si podía ayudar en algo. La joven explicó que se llamaba Teresa, que había huido de un casamiento violento y no tenía para dónde ir, que alguien en el pueblo había dicho que Alma entendía lo que era recomenzar sola y que tal vez pudiera dar algún consejo o saber de trabajo disponible. Alma sintió algo apretar en el pecho, recordándose del propio viaje, de la propia huida, de la propia desesperación, y se oyó diciendo que Teresa podía quedarse allí mismo, que tenía un cuartito vacío que podía usar, que había siempre trabajo en la tierra para manos dispuestas. Teresa comenzó a llorar de alivio y Alma la abrazó, sintiendo que estaba cerrando un círculo, que estaba pasando adelante la oportunidad que había recibido, la oportunidad de recomenzar que Amelia le diera al dejar aquellas tierras. Entendió finalmente por qué Amelia la había escogido a ella específicamente. No era sobre parentesco de sangre, era sobre reconocer en Alma a alguien que necesitaba de aquel lugar tanto como el lugar necesitaba de alguien que cuidara de él. Era sobre dar a una mujer perdida la oportunidad de encontrarse, sobre transformar tierra abandonada en hogar acogedor, sobre crear refugio donde había apenas ruina. En los meses que siguieron, Teresa se reveló trabajadora dedicada y compañía agradable. Las 2 mujeres trabajaban lado a lado en la huerta, cocinaban juntas, conversaban en las noches frescas, sentadas en la galería. Alma enseñó a Teresa todo lo que había aprendido sobre la tierra, sobre plantío, sobre sobrevivencia, sobre no depender de nadie para tener dignidad, y Teresa, por su vez, trajo juventud y energía renovada para el sitio, ideas nuevas, voluntad de experimentar, risa fácil que llenaba espacios que Alma ni sabía que estaban vacíos.
Lucía dio a luz su primer hijo en una mañana de primavera, un niño saludable que Vicente sostuvo con manos temblorosas de emoción. Alma y Teresa ayudaron en el parto y después cuidaron de la madre y del bebé con dedicación de familia, porque era eso lo que se habían vuelto: familia escogida, ligada no por sangre, sino por experiencias compartidas y apoyo mutuo. El bebé crecería allí en aquellas tierras, jugaría bajo los mismos árboles que habían testimoniado tanto sufrimiento décadas atrás, y eso parecía correcto de una forma profunda, como si la vida estuviera finalmente venciendo la muerte, como si la alegría estuviera sustituyendo la tristeza. 2 años después de haber llegado por primera vez, Alma despertó una mañana y fue hasta el patio a hacer lo que se había vuelto ritual: agradecer. Agradecía a la tierra por haber aceptado su trabajo, a la naciente por nunca haber secado, a las semillas antiguas que había encontrado por haber guardado vida en sí por 60 años esperando esa oportunidad. Agradecía a Amelia, que nunca conociera, pero sentía presente en cada rincón de aquel lugar, por haber tenido valentía de dejar aquellas tierras para alguien que pudiera amarlas de nuevo. Y agradecía a sí misma, a Alma, que había tenido valentía de quedarse cuando todo aconsejaba partir, que había luchado cuando era más fácil desistir. El sitio ahora era próspero, productivo, vivo de todas las formas posibles. No había más señales del abandono de 60 años, ningún rastro de la maldición que las personas decían pesar sobre aquel lugar. Había apenas tierra bien cuidada, plantas creciendo fuertes, agua corriendo limpia, personas trabajando con propósito y alegría. La casa que había sido ruina ahora era hogar verdadero, con paredes amarillas brillando al sol, ventanas siempre abiertas dejando luz y aire entrar, cerca blanca delimitando un espacio de seguridad y pertenencia. El jardín en el frente tenía flores coloridas que Alma regaba toda la mañana, y el camino de piedras que llevaba a la puerta principal estaba siempre limpio y bien cuidado. Alma miraba para todo aquello, y apenas podía creer que era la misma persona que había llegado allí con apenas una maleta y una desesperación inmensa. Se había transformado completamente. No era más la viuda perdida y sin rumbo, era agricultora confiante, propietaria de tierras productivas, mujer independiente que no necesitaba pedir licencia a nadie para vivir como quería. Su cuerpo se había vuelto fuerte, sus manos capaces, su mente clara sobre lo que quería y cómo conseguir. Y más importante que todo, había encontrado paz, aquella paz profunda que viene de saber que está en el lugar correcto, haciendo lo que debería estar haciendo, siendo quien debería ser. El poblado entero reconocía ahora lo que Alma había conquistado. Jóvenes venían a pedir consejos sobre plantío. Mujeres venían a buscar fuerza en su historia. Familias venían a comprar sus productos y se quedaban para conversar. El sitio que todos evitaban se había vuelto punto de encuentro, lugar de referencia, ejemplo de que recomienzo era posible incluso después de décadas de muerte y abandono. Y Alma recibía a todos con hospitalidad simple pero genuina, siempre dispuesta a compartir lo que sabía, siempre lista para ayudar a quien necesitara, porque entendía que nadie conquista nada solo, que toda victoria es colectiva de alguna forma. Vicente un día comentó que debían dar un nombre propio al sitio, algo que identificara aquel lugar no por el pasado de tragedia, sino por el presente de renovación. Alma pensó por algunos días y decidió llamarlo Sitio del Alma Renacida, en homenaje no apenas a su nombre, sino a lo que aquel lugar representaba. Un alma que había renacido, una tierra que había vuelto a vivir, una historia que había sido reescrita. El nombre pegó rápidamente, y pronto todos se referían al lugar así, y Alma gustaba de oír porque sonaba como promesa cumplida, como vida que había vuelto a fluir después de estar reprimida por tanto tiempo. Las estaciones pasaron, trayendo lluvias y sequías, cosechas abundantes y momentos más difíciles,
Pero Alma enfrentaba todo con la resiliencia que había desarrollado a través del trabajo duro y de la superación. Aprendió que la tierra enseña paciencia, que no vale querer forzar procesos naturales, que cada cosa tiene su tiempo correcto para suceder. Aprendió también que comunidad es más importante que individualismo, que compartir trae más beneficios que acumular, que bondad retorna multiplicada cuando plantada en suelo fértil de relaciones humanas genuinas. Amelia había guardado aquellas tierras por 60 años, esperando el momento correcto de pasarlas adelante, esperando la persona correcta para recomenzar lo que había sido interrumpido por la tragedia. Alma había sido esa persona, no por cualidades extraordinarias o talentos especiales, sino simplemente porque estaba dispuesta a intentar, a trabajar, a no desistir incluso cuando todo parecía imposible. Y ahora, mirando alrededor para lo que había construido, Alma sabía que cuando llegara su hora de partir, también dejaría aquellas tierras para alguien que necesitara de ellas tanto como ella había necesitado. El ciclo continuaría, la tierra continuaría dando vida, y el propósito de Amelia sería honrado para siempre. Teresa, que ahora tenía su propio pedazo de tierra en el sitio para cultivar y su propia casa pequeña que Vicente había ayudado a construir, estaba comenzando a enamorarse de un muchacho del pueblo, un herrero bueno y trabajador. Alma veía en ella la misma transformación que había experimentado, de mujer asustada y sin rumbo para mujer confiante y dueña de su destino. Y era gratificante de una forma que trascendía palabras. Saber que había hecho diferencia en la vida de alguien, que había dado a otra persona la misma oportunidad que había recibido. En una noche estrellada, sentada en la galería con Teresa a su lado, Alma contó sobre el día que había llegado, sobre el miedo que sintiera, sobre cuántas veces casi desistiera en los primeros meses. Contó sobre el cuadro de la familia Cordeiro que encontrara en la pared, sobre las ropitas de bebé que la habían hecho llorar, sobre las semillas enterradas que parecían haber estado esperando 60 años por esa oportunidad de crecer. Teresa oyó todo en silencio, y cuando Alma terminó, dijo que pensaba que aquellas personas que murieron allí no quedarían tristes sabiendo que sus tierras habían dado nueva oportunidad de vida para otras personas, que se habían vuelto refugio en vez de tumba. Alma concordó sintiendo que Teresa tenía razón, que había algo circular, y bueno en eso todo, algo que hacía sentido de una forma profunda. La muerte que había sucedido allí 60 años atrás no había sido olvidada o borrada, sino que había sido transformada, resignificada, integrada en una narrativa mayor de renovación y esperanza. Las personas que murieron tenían nombres, tenían rostros en el cuadro que Alma guardaba con cariño, tenían historia que ella contaba para quien quisiera oír. Y eso era la forma de mantenerlas vivas, de honrarlas, de garantizar que no fueran apenas estadísticas olvidadas de una epidemia antigua. Hay lugares que no encontramos por casualidad. Hay tierras que nos escogen tanto como nosotros las escogemos. Alma no heredó apenas un sitio abandonado, heredó una segunda oportunidad de vivir, una oportunidad de probar para sí misma que era más fuerte de lo que jamás imaginara ser. Ella probó que tierra maldita es apenas tierra olvidada, esperando por quien tenga valentía de recordarla de su propósito. Que ruina es apenas construcción temporalmente abandonada, esperando por manos dispuestas a restaurarla. Y principalmente descubrió que recomienzo no sucede solo, que necesita de comunidad, de solidaridad, de personas dispuestas a quedarse lado a lado cuando todo parece perdido. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu vida también está en ruinas, que perdiste el rumbo, que no sabes cómo seguir adelante, quiero que sepas algo importante. Tú también puedes recomenzar. Tal vez no tengas un sitio abandonado esperándote, pero tienes algo aún más valioso. Tienes hoy, tienes ahora, tienes la oportunidad de plantar una semilla nueva en el suelo de tu vida.
No importa cuánto tiempo tu tierra personal estuvo abandonada. No importa cuántas personas dijeron que estaba maldita, que nada crecería allí de nuevo. Lo que importa es que tú creas, que tú intentes, que tú no desistas, incluso cuando todo parece imposible. Alma nos enseñó que transformación no sucede de la noche a la mañana. Llevó meses de trabajo duro, de caer y levantarse, de llorar y seguir adelante. Pero cada pequeña victoria, cada brote verde rompiendo la tierra, cada persona que apareció para ayudar, fue construyendo algo mayor, algo que al final se volvió vida plena de nuevo. Tú no estás solo en tu lucha. Así como Alma encontró a Lucía, Vicente, Doña Benedita, el Padre Augusto, tú también encontrarás tu comunidad. Encontrarás personas que creerán en ti cuando tú mismo no consigas creer. Encontrarás manos dispuestas a ayudar, corazones dispuestos a acoger, voces dispuestas a decir, yo estoy contigo. Y cuando finalmente llegues al otro lado de tu propia batalla, cuando mires atrás y veas todo lo que construiste desde las cenizas, acuérdate de hacer lo que Alma hizo. Pasa adelante la oportunidad. Ayuda a la próxima persona que llegue perdida y desesperada. Comparte tu agua, tu tierra, tu historia, porque es así que el ciclo continúa. Es así que la esperanza se multiplica. Es así que vencemos juntos. Aquí en Cuentos de Viuda creemos en los recomienzos. Creemos en las mujeres fuertes que se niegan a desistir. Creemos que ninguna historia termina en tragedia si hay alguien dispuesto a escribir un nuevo capítulo. Y creemos en ti. Gracias por haber escuchado la historia de Alma hasta el final. Si te tocó el corazón, si te hizo sentir que tú también puedes recomenzar, compártela con alguien que necesite oír esto hoy. Y recuerda, tú eres parte de nuestra comunidad ahora. No estás solo, nunca estuviste. Hasta el próximo cuento, y que tu tierra, sea cual sea, vuelva a florecer.